Bienvenidos jóvenes a esta clase de Administración Estratégica. Estamos en la unidad número 5, en la unidad número 6, donde vamos a ver pues, los temas que tienen que ver con los análisis y elección de la estrategia, que corresponde al libro de texto que les compartí. El libro de texto que estamos llevando aquí en el curso corresponde al capítulo 6, que viene a ser pues la unidad número 6, la unidad didáctica de nuestro programa. En base a lo que vimos en la clase anterior, en el tema pasado, aquí vamos a presentar algunas herramientas que son útiles al momento de elegir la estrategia. Entonces vamos a presentar cada una de ellas, cuáles son sus ventajas, también qué limitaciones puede tener. Así que una buena medida pues es hacer un análisis objetivo para determinar qué estrategia debe seguir la empresa, sin importar el tamaño de la empresa o su giro. Es muy importante que la empresa pueda decidir qué estrategia es la más adecuada que debe seguir. Estas estrategias no surgen de la nada, no son el resultado fortuito que se dan de manera natural, sino que suele ser pues, el resultado de un trabajo arduo, profundo, de un análisis que le permite a la empresa pues, determinar qué estrategia es la mejor. Entonces básicamente pues, sería generar, evaluar y seleccionar las estrategias. Así que la elección de una estrategia pues no es el resultado de una casualidad o simplemente el resultado de un capricho. Debe ser pues un estudio de los temas que vimos anteriormente, de la evaluación de los factores externos, factores internos. La empresa ha hecho ya una declaración de la visión, de la misión de la empresa, ha establecido objetivos, ha tenido una auditoría de estos factores internos, externos, de tal manera que eso ya le permite a la empresa pues generar, evaluar y finalmente seleccionar la estrategia que mejor le convenga. Hay una ley que se le llama ley de Rudy, que dice: cuando una crisis obliga a las personas a elegir entre varias alternativas, la mayoría elegirá la peor. No son las crisis las que deben determinar qué estrategia se debe seguir, sino que finalmente la estrategia, repito, debe ser el resultado, el producto de una planeación anticipada que se hizo tomando en cuenta todos los factores internos, externos, los objetivos de la empresa, etc. Así que es necesario desarrollar, priorizar, elegir entre un conjunto manejable de estrategias alternativas. Le vamos a llamar así, ¿no? Estrategias alternativas son las estrategias de las cuales la empresa puede echar mano. Así que se va a tener que desarrollar, se va a priorizar, indicando cuáles son más importantes que otras, y finalmente elegir pues, de un conjunto manejable de estrategias aquellas que resulten más atractivas para la empresa. Eso implica evaluar las ventajas, desventajas, las limitaciones de estas estrategias, los costos, los beneficios que reportan, para que finalmente podamos decidir qué estrategia es la mejor para la empresa. Recordemos lo que hemos mencionado a lo largo de este curso, que en la planeación estratégica supone el involucramiento de todos los elementos de la empresa, desde los directivos, gerentes, supervisores, hasta los empleados. De tal manera que entre mayor número de personas participen, es más probable que toda la organización se comprometa
a seguir las estrategias establecidas y pues alcanzar los objetivos que la empresa se ha propuesto. Las estrategias alternativas que proponen los participantes pues van a ser analizadas, así como pusimos aquí, ¿no? Evaluadas, de tal manera que se pueda establecer una jerarquización de ellas. Estas estrategias pues pueden resultar de una reunión o de varias reuniones entre todos los participantes dentro de la empresa. De tal manera que una vez que se tengan todas las estrategias posibles a seguir, se deben clasificar. En este proceso de jerarquizar, pues le vamos a dar el número 1 a aquellas estrategias que no deben implementarse. Número 2, le vamos a poner el número 2 a aquellas estrategias que podrían implementarse. Y número 3, aquellas que deberían implementarse. Y por último, le vamos a poner un valor de 4 a aquellas estrategias que definitivamente deben implementarse. Entonces, este es un proceso pues, de poner en orden aquellas estrategias que son más importantes que otras. De tal manera que este trabajo previo nosotros podamos centrar nuestra atención en aquellas estrategias que puedan resultar de mayor beneficio para la empresa. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver el modelo analítico para la formulación de estrategias. Finalmente, estas son herramientas. Cada empresa va a escoger aquella que mejor se adecue. Todas estas se pueden aplicar, mencionaba ahorita, sin importar el tamaño o el giro de la empresa. Son aplicables pues para cualquier organización, sin importar su tamaño o su tipo. Bueno, este proceso, este modelo analítico consta de 3 etapas. Vamos a llamar así, ¿no? Modelo analítico. Para la formulación de las estrategias. Bueno, son 3 etapas. La primera etapa le llaman la etapa de los insumos, que es una auditoría de los factores externos e internos. Factores externos, factores internos. Y la matriz del perfil competitivo. Esto lo vimos en el material del segundo examen, ¿no? Hacemos una evaluación de los factores externos, una evaluación de los factores internos y una matriz del perfil competitivo. Entonces, antes de elegir una estrategia, pues tenemos que hacer una auditoría. Los factores externos, recuerden, son los factores que están fuera de la empresa. Y los factores internos son los que están dentro de la empresa. Los factores externos los clasificamos en amenazas, oportunidades, y los factores internos en fortalezas y debilidades. Bueno, ya que tenemos, digamos así, la materia prima, ya que hicimos esa auditoría de los factores internos, factores externos y el perfil competitivo, pasamos a la etapa número 2,
que también se le llama etapa de adecuación, donde se van a ver pues los diferentes modelos, matrices, herramientas para seleccionar una estrategia. Las que vamos a ver es la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, que es el análisis FODA. El otro, que sería la de posición estratégica y la evaluación de la acción, abreviado PEYEA. Posición estratégica y evaluación de la acción. La otra abreviada es BCG, por sus siglas en inglés, que es la matriz de Boston Consulting Group. Luego estaría la matriz interna, externa. Y por último sería la matriz de estrategia principal. Entonces en total son 5. El FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. La PEYEA, que es la posición estratégica y evaluación de la acción. La de Boston Consulting Group, esta que es de interna, externa, y la que tiene que ver con la estrategia principal. Bueno, y con esto pasaríamos a la última etapa, la etapa número 3, que viene a ser pues toda la información aportada en la etapa número 1, donde se realizó la auditoría, para evaluar objetivamente las estrategias alternativas factibles identificadas en la etapa 2. Entonces ya tenemos la auditoría de factores internos, externos, el perfil competitivo, ya hicimos un análisis de las estrategias, así que finalmente la etapa 3 es la etapa de la decisión. En este caso consta de una sola técnica, que es abreviada MCPE. Matriz cuantitativa de planeación estratégica. En la etapa 3 nomás tenemos una sola matriz, que sería la matriz cuantitativa de planeación estratégica. En la etapa 1 pues se puede evaluar objetivamente las estrategias. En la etapa 2 se evalúan estas estrategias identificadas en la etapa 1, que permite conocer pues lo atractivo de cada una de estas estrategias, así como las desventajas o limitaciones que puedan tener. Y finalmente pues elegir aquellas estrategias específicas que mejor se adecúen para la empresa. Aquí vale ser una aclaración. Van a ser los estrategas, no las herramientas, los responsables de elegir la estrategia. Estas son herramientas, pero quien finalmente toma la decisión son los estrategas. Va a haber una parte cuantitativa y una parte subjetiva. Algunas de estas estrategias tienen un aspecto cuantitativo, pero la parte analítica cuantitativa no debe suplantar o eliminar la parte subjetiva, ni tampoco la parte subjetiva debe eliminar por completo la parte analítica. Debe haber un equilibrio entre ambos, de tal manera que los estrategas, ya teniendo una información analítica, puedan tomar una decisión. Bueno, con esto vamos a pasar al primero, que sería este, ¿no? El FODA. Esta es la etapa 1, pues es la etapa de los insumos. Fue lo que vimos en el parcial pasado, en el segundo examen, cuando vimos las auditorías para hacer la evaluación de los factores internos, factores externos y el mapa de perfil competitivo. Ya que tenemos esa auditoría, entonces ahora pasamos pues a escoger algunas de estas estrategias. Vamos a ver en esta clase primero el de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Bueno, es una herramienta muy importante que desarrolla
4 tipos de estrategias, ¿sí? Entonces estarían aquí las fortalezas y las debilidades. Que esto es lo que nos arroja la auditoría de factores internos dentro de la empresa. Y luego tenemos las oportunidades y las amenazas, que es lo que nos arroja la auditoría de factores externos. Oportunidades que están fuera de la empresa, que se deben aprovechar. Las amenazas que están fuera de la empresa y que la empresa pues debe evitar o reducir. Bueno, formamos esta matriz. Entonces hacemos las siguientes combinaciones. Lo voy a poner aquí de otro color. Tendríamos fortalezas, oportunidades, abreviado FO. Luego tendríamos debilidades, oportunidades, abreviado DO. Aquí tendríamos fortalezas, amenazas, abreviado FA. Y el último, debilidades, amenazas, abreviado DA. Entonces el FO son fortalezas y oportunidades que utilizarán, se van a utilizar las fortalezas internas de la empresa para aprovechar las oportunidades externas de la empresa. El DO se va a buscar superar las debilidades internas de la empresa aprovechando las oportunidades externas. El FA es utilizar las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Y la última, DA, son tácticas defensivas, cuyo propósito es reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Esta situación pues sería una situación muy precaria de la empresa. Tiene una debilidad y a la vez está enfrentando una amenaza externa. Bueno, limitaciones de esta matriz del FODA. En primer lugar, esta matriz no nos muestra cómo lograr una ventaja competitiva. Solo nos va a servir como un punto de partida, es decir, como un diagnóstico o un análisis. Otra desventaja es que es una evaluación estática, como si fuera una fotografía. Solamente nos indica en un momento en el tiempo la situación de la empresa. Pero en un mundo donde todo está cambiando rápidamente, el FODA no nos puede dar mucha información sobre lo que está pasando en el contexto general. Porque, repito, sería como una fotografía, cuando en realidad estamos viviendo una película. Si yo tomo solamente un cuadro de la película, una imagen, una foto, pues sí, puedo ver los actores, puedo ver el escenario, pero no me dice nada sobre la trama de la película. Entonces esa es una limitante de esta matriz. Otra, el número 3, podría orillar a la empresa a sobreestimar un factor interno o externo determinado al formular estrategias. Tenemos que tomar en cuenta que hay interrelaciones entre los factores internos y externos en el FODA. Y el FODA no revela a veces esas interrelaciones. Hay un peligro que se llama un error de halo. El error de halo es centrar demasiada atención en un factor o ponerle demasiado énfasis, importancia a un solo factor, desestimando o desechando otros factores que también son importantes. Entonces, a veces ese es un riesgo, el error de halo, de quizá poner mucha importancia a un factor, dejando a un lado otros factores que también tienen una interrelación y que son importantes. Otra desventaja de esta matriz es que carece de ponderaciones, calificaciones o números. Prácticamente nos habla solo en términos generales. No nos
no tenemos aquí una métrica para evaluar cantidades o establecer una calificación, una ponderación, un porcentaje. Y por último, no aclara el grado de atractivo de las estrategias alternativas. O sea, no nos dice exactamente qué estrategia es la más atractiva para la empresa. Aún así, pues resulta muy útil y es muy utilizada por las empresas porque le permite utilizar esa evaluación que he hecho previamente, pues de la evaluación de las estrategias. En el libro de texto que le di, el autor puso ahí algunos factores importantes en el FODA. Por ejemplo, para una empresa dentro del sector de artículos electrónicos, por ejemplo, una fortaleza de esta empresa, es un ejemplo, ¿no? Es que tiene un exceso de capital de trabajo. Esta es una fortaleza interna. Tiene un exceso de capital de trabajo, quizás esto represente que la empresa tiene muy buena liquidez. Ahora tenemos un factor externo clave. Después de hacer la auditoría encontramos que hay un crecimiento del 20% anual en la industria de telefonía móvil. Entonces, esta es una fortaleza y una oportunidad. La empresa tiene muy buena liquidez, tiene suficiente capital de trabajo y hay una oportunidad porque este negocio está creciendo, o sea, el mercado, la industria en general. Entonces, ¿cuál es la estrategia resultante? Pues que la empresa debería aprovechar a una adquisición de un mercado de telefonía celular. Otro sería que tal vez la empresa tiene una capacidad insuficiente, que actualmente la capacidad instalada no logra cubrir la demanda que tiene de parte de sus clientes. Entonces, esa es una debilidad, ¿sí? Ahora, un factor externo. Se encontró que actualmente dos importantes competidores de ese mercado han salido de ese lugar. O sea, decidieron estas empresas retirarse y sacar sus instalaciones. Entonces, es una debilidad de la empresa que no tiene suficiente capacidad instalada, con una oportunidad de que dos de sus competidores han abandonado el mercado. Entonces, la estrategia sería una búsqueda de la integración horizontal a través de la compra de instalaciones de los competidores, lo que veíamos en clases pasadas. Entonces, bueno, aprovechar y adquirir las instalaciones que estas empresas dejaron. Una sólida experiencia en investigación y desarrollo. Esta es una fortaleza interna. La empresa en cuestión que estamos analizando está muy bien en su departamento de desarrollo e investigación. Ahora, hay un descenso de la población de adultos jóvenes. Normalmente estos productos de tecnología son más adquiridos por las personas jóvenes, pero encontramos que en ese mercado donde se encuentra la empresa ha habido una disminución en la población de adultos jóvenes. Entonces estamos enfrentando una fortaleza contra una amenaza. La fortaleza, que la empresa tiene un muy buen departamento de investigación y desarrollo para sacar nuevos productos. La amenaza es que este mercado se está contrayendo. Es decir, cada vez hay menos adultos jóvenes que son los que compran este tipo de productos. ¿Cuál sería la estrategia? Pues desarrollar nuevos productos para adultos mayores. Como tiene esta fortaleza de un departamento de investigación y desarrollo muy bien equipado, pues bueno, vamos a reorientar el mercado. Vamos produciendo ahora artículos para personas adultos mayores. ¿Qué es lo que necesitan estas personas? Entonces sería fortaleza, amenaza. Ahora digamos, la empresa está enfrentando una baja moral de los empleados. Esa es una debilidad interna. Tiene una baja motivación de los empleados. Por otro lado, se está viendo que hay una elevación en los costos de los servicios médicos. Esa es una amenaza externa. Entonces, esta situación es una situación pues muy difícil que enfrenta la empresa. Una situación precaria. Entonces aquí habría que desarrollar un nuevo programa de salud pública que por un lado pudiera
reducir o mitigar la amenaza y por otro lado tratar de superar esa debilidad que tiene la empresa, en este caso pues de una baja moral. El autor ahí presenta otros ejemplos, cómo se forma la matriz y cómo se puede tener ahí una estrategia adecuada pues para ese tipo de situación. Oportunidades, por ejemplo, hay un crecimiento del 10% de la población. Esa es una oportunidad. Donde se encuentra la empresa compitiendo, el mercado se está expandiendo. Una amenaza que dentro de un año Best Buy abrirá una nueva tienda en las cercanías. Bueno, pues muy bueno, ¿no? Es una oportunidad, el mercado está creciendo. Hay buen pronóstico para el futuro. La amenaza es que dentro de muy poco una empresa competidora, en este caso de productos electrónicos, se va a instalar dentro de esta región. Y luego vienen pues las fortalezas, un aumento en la rotación de inventario. Entonces ahí se va formando la matriz, pues para tratar de escoger qué estrategia sería la más adecuada. Bueno, muy bien, vamos a pasar a la siguiente. En esta clase veríamos estas primeras dos. Estamos en la etapa 2, que pues es una vez que hacemos nosotros la adecuación, en la etapa 3 tomamos la decisión. Entonces estamos ahorita en la etapa 2. Ya vimos la matriz FODA, ahora vamos a ver la otra que es la posición estratégica. Y evaluación de la acción, abreviado sin PEGEA. Bueno, se trata de un modelo de 4 cuadrantes que indica si las estrategias van a ser agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. ¿Cuál de estas 4 son las más adecuadas para una empresa determinada? Es un cuadrante. Aquí vamos a tener la escala. Este sería el cuadrante positivo. Este cuadrante pues le vamos a llamar estrategia agresiva. Luego tendríamos la estrategia defensiva, que estaría en el cuadrante negativo. Estrategia defensiva. También utilizando una escala. Sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Aquí también, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Aquí estaría una estrategia competitiva en este cuadrante. Estrategia competitiva y aquí una estrategia conservadora. Entonces, después de este análisis, el análisis nos va a arrojar pues qué estrategia debe seguir la empresa. Si va a ser agresiva o va a ser defensiva, si va a ser una estrategia competitiva o una estrategia conservadora. Y vamos a tener en los ejes lo que sería los factores. Lo vamos a poner aquí. Lo voy a poner de color rojo. Aquí estarían los factores.
Bueno, primero ¿no? Bueno, primero en el eje X estaría la que tiene que ver con la fuerza de la industria, FI, y acá la ventaja competitiva. Fuerza de la industria, o sea, donde está incursionada la empresa, la industria le llamamos a todas las empresas que están dentro del mismo giro, que están compitiendo. ¿Cuál es la fuerza de esa industria o de ese mercado? Acá está la ventaja competitiva de la empresa. Recuerden que la ventaja competitiva pues es aquello que la empresa puede hacer y que sus rivales no pueden imitar o les es difícil de imitarlo. Entonces aquello que la empresa puede ofrecer que sus competidores no lo hacen, a eso le llamamos nosotros ventaja competitiva. Y luego tendríamos del otro lado la fuerza financiera en el eje de la Y. Fuerza financiera y la estabilidad del entorno. La fuerza financiera es con respecto a la empresa. ¿Qué tan fuertemente o qué tan fuerte financieramente se encuentra la empresa? Con respecto a las utilidades que genera, a las ventas, los ingresos, los márgenes de utilidad. Entonces, eso se llama fuerza financiera de la empresa. Y la estabilidad del entorno es qué tan estable es el ambiente que rodea a la empresa. Con respecto, por ejemplo, al crecimiento del mercado, si hay una tasa de inflación acelerada, pues tiene que ver con el entorno, estabilidad del entorno. Por tanto, la fuerza de la industria y la estabilidad del entorno es lo que rodea a la empresa. Y la fortaleza financiera, la fuerza financiera, la ventaja competitiva, eso tiene que ver con la propia empresa. Que también está la empresa financieramente y que también ha logrado establecer ventajas competitivas con respecto a su producto y servicio en relación con los competidores. Entonces, haciendo una evaluación, vamos a hacer un vector y ese vector pues nos va a indicar qué estrategia se debe elegir. Si el vector apunta hacia este lado, bueno, entonces es una estrategia agresiva. El vector siempre va a partir del origen, de las coordenadas 0, 0. Entonces, a donde apunta el vector, ese nos va a indicar qué estrategia se debe seleccionar. Entonces, los ejes de la matriz, de esta matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, representa dos dimensiones externas, que es la fortaleza financiera y la ventaja competitiva. Dos internas. Y dos dimensiones externas, que es la estabilidad del entorno y la fuerza industrial. La estabilidad del entorno, recuerden que se refiere a la estabilidad del entorno que rodea a la empresa. Tiene que ver, lo que mencionaba ahorita, pues con la volatilidad de las utilidades de la empresa, de los ingresos, de cómo se comporta en general el entorno de la empresa, no la empresa tanto en sí. Ya las utilidades, ingresos, pues es la fortaleza financiera. Pero el mercado a su vez, pues puede ser un mercado que está en crecimiento, un mercado que está generando buenas utilidades a las empresas. Entonces, este es con respecto al mercado, a la industria, la estabilidad del entorno. Y este es con respecto a la empresa, ¿sí? Con respecto a la empresa en particular. Entonces, voy a mencionarlos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la fuerza financiera. Sería, por ejemplo, el rendimiento sobre la inversión, apalancamiento, liquidez, capital de trabajo, flujo de efectivo, rotación de inventario, utilidades por acción,
en relación precio-utilidades. Tiene que ver con la empresa. Ahora, estabilidad del entorno, que se refiere ya a todo el mercado, no solamente a la empresa, sino a todas las demás empresas que forman ese mercado. Aquí estaría pues los cambios tecnológicos, la tasa de inflación, la variabilidad de la demanda, el rango de precios de los productos, de la competencia, barreras de entrada y salida, la presión competitiva y el riesgo involucrado en el negocio. Ahora, en este eje de la X, que estaría la fuerza de la industria, estaría el potencial de crecimiento, potencial de utilidades, estabilidad financiera, grado de apalancamiento, uso de recursos, facilidad de ingreso al mercado y productividad. Entonces, esto se refiere a la industria, ¿sí? Y la ventaja competitiva pues es con respecto a la empresa, que sería participación en el mercado, o sea, del mercado donde compite la empresa, ¿qué participación tiene la empresa? O sea, ¿cuál es su cuota de mercado? La calidad del producto, que tiene que ver pues con las características, los atributos del producto con respecto a sus competidores. El ciclo de vida del producto, pues que tiene que ver, todos los productos tienen un ciclo de vida, que es desde que el producto ingresa al mercado, su crecimiento, su madurez, cuando alcanza el máximo volumen de ventas y el producto se posiciona en el mercado, y luego la etapa de declinación. Este ciclo de vida del producto es diferente para cada tipo de producto. Hay productos cuyo ciclo de vida es muy corto, por ejemplo, productos electrónicos como los celulares, que a la vuelta de 6, 8, 10 meses ya salió una nueva versión, un nuevo modelo. Luego está el uso de la capacidad instalada, el control de proveedores y distribuidores. Esto representa la... Oye, pues no lo puedo grabar así, pues... Disculpen, es que recuerden que esto es en vivo, ¿no? O sea, no edito y desafortunadamente pues estamos así, ¿no? Trabajando en casa. Entonces nomás le voy a pedir que si cierren la puerta para que no hagan ruido, ¿no? Para terminar la clase. Bueno, creo que ya quedó completo, ¿no? Digo, se quedó bien comprendido lo que es esta matriz, ¿no? Está la fuerza industrial, que es lo del mercado. Está la estabilidad del entorno, o sea, qué tan estable se presenta ese entorno con respecto a la volatilidad. Luego está la fuerza financiera de la empresa. Oye, sí, dame chance nomás de terminar. No, pues, dame chance. O sea, de esto trabajo, de esto vivo. Está la fuerza financiera y la ventaja competitiva, que es con respecto a la empresa. Disculpen otra vez, una disculpa, pero pues estamos en estas condiciones de la emergencia sanitaria. Pero pues hagan caso omiso de esto, ¿no? Ya que se hace la evaluación, se le asigna una puntuación, de tal manera que esa puntuación nos permita a nosotros graficar, y haciendo la graficación vamos a tener el vector. A donde apunta el vector, vamos entonces a decidir qué estrategia es la más correcta. Bueno, los pasos para desarrollar esta matriz. Paso número 1, seleccionar un conjunto de variables para definir la fuerza financiera, la fuerza industrial, la estabilidad del entorno y la ventaja competitiva. La que viene en el libro y la que yo mencioné, pues es un ejemplo. La vuelvo a repetir, ¿no? En el caso de fuerza financiera para la empresa, pues el rendimiento sobre la inversión. Entonces hacemos un análisis, una auditoría. Bueno, ¿cómo está la empresa en el rendimiento sobre la inversión? Vamos a darle una calificación. Ahora, ¿cómo está el apalancamiento de la empresa? Que es un aspecto financiero. No vamos a ahondar aquí mucho, son temas, en este caso, pues de finanzas, ¿no? Apalancamiento se refiere cuando una empresa adquiere una deuda, un crédito,
un financiamiento y eso le permite a la empresa expandir sus ventas. De tal manera que un porcentaje de ese financiamiento genera un porcentaje mucho mayor en el crecimiento en el volumen de ventas. Decimos que una empresa se apalancó. Es decir, haciendo ejemplo de la palanca física, que con una palanca física nosotros con una menor fuerza podemos levantar un peso mucho mayor. La liquidez de la empresa. ¿Sí? Bueno, ¿qué tanta liquidez tiene la empresa? Es un factor muy importante para que la empresa pueda cumplir con sus compromisos de pago, etc., ¿no? Entonces se hace una lista, ¿no?, de cada uno de ellos. Fue la que mencionaba ahorita, ¿no? Estabilidad del entorno, cambios tecnológicos, tasa de inflación, variabilidad de la demanda, la fuerza industrial, pues el potencial de crecimiento en ese mercado, las utilidades, la estabilidad financiera, el uso de recursos, ventaja competitiva, pues participación en el mercado, calidad del producto, ciclo de vida del producto, etc. Bueno, entonces ese sería el paso número 1. Vamos a seleccionar pues los factores que vamos a evaluar. Ya cada empresa pues va a determinar qué factores va a utilizar. Paso número 2, le vamos a asignar una calificación de +1 como la peor. O sea, la calificación más baja. Y +7, la calificación más alta, que sería la mejor. Esta se la vamos a dar a la fuerza financiera y a la fuerza industrial. A las fortalezas o fuerzas financieras y a la fuerza industrial. Entonces, si la empresa tiene muy buena liquidez, le damos una calificación alta, de 6 o de 7. Si una empresa tiene un bajo rendimiento sobre la inversión, pues le damos una calificación baja de +1 o +2. Entonces, estamos asignando una calificación en función del desempeño de ese factor para la empresa. Bueno, muy bien. Ahora, para las otras dos, que sería la estabilidad del entorno y la ventaja competitiva, le vamos a dar una calificación de -1, que va a reflejar la mejor calificación, y -7, la peor calificación. Esto se lo vamos a dar a la ventaja competitiva y a la estabilidad del entorno. Entonces, si una empresa está en un mercado, en un entorno que es muy estable, o sea, hay baja tasa de inflación, hay un buen crecimiento del mercado, es una industria donde hay rápidos cambios tecnológicos, hay tasa de inflación, variabilidad, de la estabilidad del entorno, cambios tecnológicos, tasa de inflación, ahorita mencioné las de fuerzas industriales. No, estabilidad del entorno, es el entorno de todo el mercado. Cambios tecnológicos, tasa de inflación, variabilidad de la demanda, rango de precios de los productos. Entonces, si es un mercado que tiene rápidos cambios tecnológicos, que tiene, digamos, un ambiente inflacionario, los precios están subiendo constantemente, la demanda cambia mucho, es una demanda estacional, de repente sube mucho las ventas, de repente bajan las ventas, entonces le daríamos pues una calificación de -6 o -7. Hay mucha inestabilidad, mucha volatilidad, entonces es un mercado de alto riesgo. Al revés, el mercado, hay baja tasa de inflación, la economía está estable, hay empleo, no hay muchos cambios tecnológicos, la demanda es homogénea, uniforme a lo largo de todo el año, o sea, no hay ciclos, no hay periodos estacionales, es un producto que se vende regularmente. Bueno, es un mercado muy estable. Entonces le damos una calificación de -1 o de -2. O sea, más cercano al origen, pues va a representar mejor, ¿no? La ventaja competitiva, pues igual, ¿no?
Si la empresa tiene una muy buena participación en el mercado, que es una empresa líder, si ha logrado establecer una ventaja competitiva que la mantiene como una empresa sobresaliente dentro de sus competidores, si tiene una muy buena lealtad del cliente, o sea, los clientes prefieren esa marca, ese producto, pues va a tener una muy buena calificación, pues que sería quizá -1 o -2. Si al revés, la empresa no ha logrado establecer una ventaja competitiva, es una empresa que está perdiendo terreno en el mercado, que es una empresa que está rezagada, bueno, pues le vamos a dar una calificación de -6 o -7, ¿no? Entonces, así sería. Bueno, ya que se tiene eso, pues se hace un promedio de cada uno de ellos. Yo aquí para la clase voy a hacer un ejemplo, simplemente pues como suposición, para que sepan ustedes cómo se calculan y poder nosotros tener pues el vector. Por ejemplo, de los 4 ejes, voy a tomar como ejemplo la fuerza financiera, ¿sí? Voy a tomar los que enumeré ahorita, ¿sí? De la fuerza financiera. Rendimiento sobre la inversión. Rendimiento sobre la inversión. Bueno, hicimos una evaluación, tenemos que dar una calificación después de que hicimos la evaluación, y vamos a suponer que la empresa se encuentra muy bien, que trae una buena tasa de retorno sobre la inversión, entonces le damos una calificación de +7. Es una fortaleza, una fuerza financiera, es dentro de la empresa. Luego, el apalancamiento, bueno, investigamos cómo está la empresa en su apalancamiento. Está muy bien, le damos una calificación de +5. Todo esto, repito, pues es recopilación de datos. Estamos haciendo una auditoría. Aquí vamos a poner los resultados, nomás para explicar cómo se elabora esta matriz, ¿sí? Esto ya son datos para nosotros que provienen pues de un estudio previo, de un análisis. Bueno, investigamos cómo se encuentra la liquidez de la empresa, que también está en la liquidez. Y encontramos que la empresa pues también se encuentra bastante bien. Tiene una buena liquidez, suficiente dinero líquido para poder pagar sus compromisos, pagar sus deudas. Entonces tiene una calificación de 6. Capital de trabajo. El capital de trabajo pues es también un aspecto financiero, es la diferencia entre activos circulantes y pasivos circulantes. Se le llama capital de trabajo pues porque es el capital que la empresa utiliza día a día para trabajar, que tenga recursos pues para comprar materias primas, pagar salarios, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que la empresa en capital de trabajo tiene 7. Positivo, ¿no? Esto se evalúan con valores positivos. Y luego el flujo de efectivo. Bueno, el flujo de efectivo. ¿Cómo está el flujo de efectivo o flujo de caja de la empresa? Bueno, le ponemos una calificación de 6. La rotación del inventario, que se refiere pues a las vueltas que da el inventario durante un periodo. Entre más alta sea esta rotación, pues mucho mejor. Significa que la empresa rápidamente saca sus productos de inventario para ponerlos a la venta. Que ese producto no pasa mucho tiempo en almacén, en bodega, sino que rápidamente ese producto pues pasa a producción para que se procese y luego finalmente el producto terminado sale para venderse, ¿no? Entre más baja sea la rotación, pues implica que la empresa batalla en sacar esos productos de bodega, que ese producto permanece mucho tiempo en almacén antes de que se puedan convertir en un producto a la venta. Bueno, suponer que en la rotación del inventario, pues la empresa está regular, ¿no? Le damos una calificación de 5. Utilidades por acción. ¿Qué es de interés? Pues para los accionistas, para los inversionistas. Yo como inversionista pues voy a recibir el reparto de utilidades o dividendos. Entonces quiero saber esa empresa cuántas utilidades reparte a sus accionistas o inversionistas. Obviamente entre más alta sea la razón es una empresa mucho más atractiva.
Yo como inversionista, pues obviamente quisiera invertir en una empresa que está repartiendo altos dividendos a sus accionistas. Quiere decir que la empresa genera muchas utilidades, así que a los inversionistas pues les toca una buena tajada del pastel. Bueno, vamos a suponer que en este caso pues la empresa no se encuentra muy bien, regular, le vamos a poner una calificación de 4. Y por último, la relación precio-utilidades. Y vamos a dar una calificación de 4. Todas estas, repito, corresponden pues a la fuerza financiera de la empresa. Entonces la empresa hizo un análisis, vio cómo se encuentra financieramente, un diagnóstico. También fue temas que vimos cuando hicimos la evaluación de factores externos y factores internos. En factores internos, pues una herramienta muy utilizada es el análisis de razones financieras. Bueno, básicamente este es un análisis de razones financieras. Y se da una calificación que debe ir en una escala así, del 1 al 7. 1 peor, 7 el mejor, ¿no? Entonces se dieron las calificaciones. El siguiente paso es sumarlas. 7 más 5 más 6 más 7 más 6 más 5 más 4 más 4 y dividirla entre el número de factores que se evaluaron, que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces se suman todas estas cantidades y se divide entre 8. Según yo, este promedio va a dar 5.5. Sería cuestión de que ustedes lo verificaran, si es que no hice mal la suma, ¿no? 7 más 5 más 6 más 7 más 6 más 5 más 4 más 4. Entre 8 factores, que fueron los que se utilizaron, 5.5, ¿no? Sí está bien. Ya cada empresa pues va a decidir qué factores va a incluir. Pueden ser más, pueden ser menos. Y claro, después del diagnóstico pues va a tener resultados que son los resultados que se encontraron después de ese análisis de razones financieras, en este caso, ¿no? En fortalezas financieras. Entonces el promedio dio 5.5 en la fuerza financiera. Bueno, miren, igual se procede para cada uno de la fuerza industrial, estabilidad del entorno y ventaja competitiva. Este fue el promedio de la fuerza financiera. Ahora nos pasamos a la fuerza industrial, el de la industria. Tenemos que investigar pues cuál sería el potencial de crecimiento, damos una calificación, el potencial de utilidades, la estabilidad financiera, el uso de recursos, facilidad de ingreso al mercado, la productividad y también pues se hace una evaluación. Vamos a suponer que en el caso de la fuerza industrial sumamos las calificaciones, las dividimos entre el total de factores que se evaluaron, que nos dio una calificación de 3, que son valores positivos, ¿no? Fuerzas financieras y la fuerza industrial. Luego, y lo mismo hacemos aquí, para la ventaja competitiva, las que mencionamos, bueno, participación en el mercado, la calidad del producto, ciclo de vida del producto, etc. Y la empresa da una calificación a cada uno de esos factores. Se suman las calificaciones de todos los factores y se divide entre el número de factores, así como lo hicimos aquí, en la fuerza financiera. Y el promedio, vamos a decir que la ventaja competitiva, el promedio, pues nos dio ventaja competitiva, el promedio fue -4. Estas calificaciones son valores negativos, donde el -1 es el mejor valor, es decir, es el mejor desempeño, y el -7 pues es el peor, ¿no? Vamos a decir que la empresa está regular, ¿no? Ni muy bien, pero tampoco está con una desventaja. Y por último, el entorno, estabilidad
del entorno. Lo que mencionamos ahorita, la tasa de inflación, cambios tecnológicos, la variabilidad de la demanda, etc., ¿no? Entonces se valoran todos los factores que la empresa enlistó, las calificaciones, hace la suma, se divide entre el total de factores enlistados y vamos a suponer que dio una calificación de menos 6.5. Bueno, pues ahora tenemos que hacer el cálculo para obtener el vector. Lo que vamos es obtener las coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y o coordenada Y. Para la coordenada X va a ser la suma de la fuerza industrial más la ventaja competitiva. Y para la coordenada Y es la fuerza financiera más la estabilidad del entorno. Según los datos que aquí yo puse, ¿no? Que son datos hipotéticos, nomás para saber cómo se elabora esta matriz. Entonces sería la fuerza industrial, que sería esta, 3, más el valor promedio de la ventaja competitiva, menos 4. Entonces nos da menos 1. Ahora la fuerza financiera, la fortaleza financiera, 5.5, más la estabilidad del entorno, menos 6.5. Entonces da menos 1. Bueno, pues ahí están, ¿no? Esas serían las coordenadas. Entonces, bueno, nos vamos a las coordenadas. Menos 1, menos 1. Estaríamos aquí. El vector siempre parte del origen. Entonces sería así, ¿no? Está apuntando hacia una estrategia defensiva, según los datos del problema. Entonces la empresa estaría en una situación difícil, precaria, tendría que tomar una estrategia defensiva, pues para poder mejorar su ventaja competitiva, dadas las condiciones en las que están, ¿no? Un entorno muy volátil, muy inestable, y una ventaja competitiva pues no muy buena, ¿no? Entonces ese sería, ¿no? Entonces así se obtiene, ¿no? el vector. El autor puso ahí algunos ejemplos, ¿no? De los diferentes casos que se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, una empresa financieramente sólida, entonces va a tener un valor alto aquí, ¿no? Que ha logrado importantes ventajas competitivas. Entonces, este valor va a ser un valor pequeño, quizá menos 1. Tiene una muy buena ventaja competitiva. En una industria estable, es una industria muy estable, por lo tanto va a tener, pues, bueno, ya lo borré, va a tener una calificación muy cercana a 0, menos 1 o menos 2. Y en crecimiento, bueno, esa es la fuerza industrial. Entonces la fuerza industrial va a tener una calificación alta, digamos de 6 o 7. Entonces ese es el caso de ese ejemplo, ¿no? Una empresa financieramente sólida, tiene una alta calificación, más 6 o más 7, que ha logrado ventajas competitivas, importantes ventajas competitivas, pues va a tener menos 1 o menos 2. En una industria estable, va a tener una calificación también de menos 1 o menos 2, y que se encuentra en crecimiento, una calificación de la fuerza industrial pues de 6 o 7. Al hacer esto, pues el vector nos va a quedar de este lado. Va a tener entonces que aplicar una estrategia agresiva, ¿sí? Bueno, pues así se realiza la matriz, esta última matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción. Como aclaración, se debe evitar tener términos
como expandir, incrementar, disminuir, crecer. Se debe procurar ser lo más específico posible. Se debe indicar la manera en que las estrategias propuestas van a ayudar a la organización pues a desplazar el vector. En el ejemplo que yo puse, pues está aquí, ¿no? Una estrategia defensiva. Bueno, pues ¿qué estrategias se tienen que implementar pues para tratar de mover este vector? ¿Sí? A una estrategia competitiva, a una estrategia agresiva, o por lo menos a una estrategia conservadora. Este cuadrante pues sería el más desventajoso de todos. Al igual que el FODA, pues también tiene ciertas limitaciones. Revela solo un instante del tiempo, es decir, como una fotografía. En un ambiente que es de rápidos cambios, pues solamente nos va a servir para un momento dado. Y normalmente puede haber más de 4 dimensiones en una empresa. ¿Sí? El vector direccional podría caer directamente en un eje o incluso no tener ninguna dirección en el caso de una coordenada 0, 0. Ahí no nos daría mucha información, ¿no? Tampoco tenemos información sobre el ángulo del vector, ¿sí? Así que pues eso también resultaría un poco confuso, ¿no? Y no se considera de manera explícita por los factores internos y externos. Bueno, muy bien, aquí vamos a dejar la clase. En la próxima vamos a ver el resto de las herramientas, matrices que nos pueden ayudar pues para determinar qué estrategia implementar. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima videoclase.